Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén listos porque hoy vamos a hablar de algo que simplemente enloqueció a todos. Exactamente como lo leyeron en el título, Mert y Afra. El romance callejero que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y por supuesto, que nos tuvo pegados a la pantalla. Para los que no estén familiarizados, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos actores turcos que, son increíblemente talentosos. Interpretan a Ferit y Seyran en la serie Golden Boy, y su química en pantalla es explosiva. Pero lo interesante de todo esto no solo es su trabajo como actores, sino también la chispa que surgió fuera de la pantalla. En este vídeo vamos a sumergirnos en la historia de Mert y Afra, cómo se conocieron, cómo empezó a correr el rumor, los momentos que confirmaron nuestras sospechas y todo lo que sabemos hasta ahora sobre este romance que literalmente se tomó las redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de emoción, fotos, vídeos y por supuesto mucho chisme. Así que si eres fan de las novelas turcas, si amas el romance, si te encanta el drama, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos a desmenuzar esta apasionante historia, quiero pedirte algo: suscríbete al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ningún vídeo nuevo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero /diagonal en enterarte de todos los chismes, análisis y novedades del mundo de las series turcas. Ya verás que no te arrepentirás. Bien, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Mert y Afra, como toda buena historia de amor, comenzó en el set Golden Boy. La serie que los unió es un drama que narra la vida de Ferit, un joven heredero de una familia adinerada, y Seyran, una joven de una familia más humilde que se ve obligada a casarse con él. La serie, con sus giros argumentales, sus personajes complejos y sobre todo, la increíble química entre Mert y Afra, rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Pero, ¿cuándo comenzaron los rumores? Bueno, como suele suceder, la gente comenzó a notar algo especial entre ellos desde el principio. Las miradas, las risas, la forma en que se apoyaban en las escenas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre los actores. Empezaron a surgir fotos y vídeos de detrás de cámaras que mostraban a Mert y Afra compartiendo momentos de complicidad, fuera de los guiones y de las cámaras. Una de las primeras señales importantes fue la forma en que se miraban. Los fans, que somos expertos en detectar la química, notamos que sus miradas eran intensas. Esas miradas que traspasan la pantalla, que dicen mucho más que las palabras. En las entrevistas, en las alfombras rojas, en las fotos promocionales, era evidente que entre ellos había una conexión especial. Se reían juntos, se abrazaban, se tomaban de la mano. Era como si no pudieran evitar estar cerca el uno del otro. Y luego llegó el momento crucial: las fotos de callejeo. Esas fotos que lo confirmaron todo. Fotografías tomadas por paparazzis, por fans, por gente que los reconocía en la calle. Imágenes de Mert y Afra paseando, tomados de la mano, disfrutando de su tiempo libre. Y no solo eso. Los vieron en cenas románticas, en viajes. Esas fotos fueron la prueba definitiva que necesitábamos para confirmar lo que ya sospechábamos: Mert y Afra estaban juntos. Pero, ¿qué es lo que hace que este romance sea tan especial? En mi opinión, hay varias razones que lo convierten en algo más que un simple rumor de farándula. Primero, la naturalidad con la que se muestran. No se esconden, no se avergüenzan, no intentan fingir lo que no sienten. Se muestran tal y como son, disfrutando de su relación, y eso es algo que se agradece enormemente en un mundo donde la imagen a menudo es más importante que la autenticidad. Segundo, su profesionalismo. A pesar de estar en una relación sentimental, siguen trabajando juntos, siguen grabando la serie, y siguen dando lo mejor de sí mismos. Esto demuestra que saben separar su vida personal de su vida profesional, y que respetan a sus fans y a su trabajo. No han permitido que su romance interfiera con la calidad de Golden Boy, y eso habla mucho de su madurez y compromiso. Tercero, la forma en que se apoyan mutuamente. En las redes sociales, en las entrevistas, siempre se muestran orgullosos el uno del otro, se animan, se defienden. Es muy lindo ver una pareja que se apoya y se admira mutuamente, especialmente en un ambiente tan competitivo como el de la actuación. Celebran sus éxitos, se consuelan en los momentos difíciles, y siempre están ahí para el otro. Cuarto, y quizás lo más importante, la química que tienen.
La química es algo que no se puede fingir, es algo que simplemente está ahí, y en el caso de Mert y Afra, la química es electrizante. Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionan. Es una química que traspasa la pantalla y que nos hace creer en el amor. Es esa magia que te hace sentir que estás viendo una historia real, y no solo una actuación. Ahora profundicemos un poco más en algunos detalles que han alimentado la fascinación por esta pareja. *** El comienzo, Golden Boy y la chispa inicial ***. Como mencionamos, Golden Boy fue el escenario donde la chispa del amor se encendió. La serie, centrada en la historia de Ferit y Seyran, proporcionó el caldo de cultivo perfecto. La intensa dinámica entre sus personajes, con sus idas y venidas, sus momentos de ternura y sus conflictos, trasladó esa intensidad a la vida real. Los fans no tardaron en notar la conexión especial que se transmitía, incluso fuera de las cámaras. Las escenas detrás de escena, los vídeos compartidos en redes sociales por el equipo de producción, y las entrevistas donde se les veía juntos, comenzaban a insinuar algo más que una simple relación laboral. Las miradas, el lenguaje silencioso del amor ***. Las miradas son, sin duda, un lenguaje universal, y en el caso de Mert y Afra, fueron la clave que abrió la puerta a los rumores. En las entrevistas, durante las alfombras rojas y en los eventos promocionales, sus ojos se cruzaban con una intensidad que era imposible ignorar. Esas miradas, que a menudo duraban más de lo esperado, revelaban una conexión profunda y un afecto evidente. Los fans comenzaron a analizar cada gesto, cada sonrisa, cada roce, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Detrás de cámaras, momentos de complicidad ***. Las redes sociales se convirtieron en un terreno fértil para la difusión de fotos y vídeos que mostraban a Mert y Afra compartiendo momentos de complicidad fuera del set. Imágenes de risas, abrazos y miradas cómplices comenzaron a circular, alimentando aún más las especulaciones. Estas imágenes, tomadas por el equipo de producción, por otros actores o simplemente por fans afortunados, revelaron una faceta más íntima de su relación, confirmando que la conexión que veíamos en pantalla se extendía a su vida personal. El callejeo revelador, las fotos que lo confirmaron todo ***. El momento culminante, el que selló la confirmación de su romance, fueron las fotos de callejeo. Los paparazzis y los fans que los encontraban en la calle comenzaron a capturar imágenes de Mert y Afra juntos, paseando tomados de la mano, disfrutando de su tiempo libre y compartiendo momentos de intimidad. Estas fotos, publicadas en diversos medios y redes sociales, dejaron claro que su relación no era solo un rumor, sino una realidad. Los vimos en cenas románticas, en viajes y en diversas actividades cotidianas, demostrando que su amor no se escondía de nadie. El apoyo mutuo, un pilar fundamental ***. Un aspecto que destaca en la relación de Mert y Afra es el apoyo mutuo que se brindan. Se les ha visto defenderse en redes sociales, celebrar los éxitos del otro y demostrar su admiración de manera constante. Esta actitud es un reflejo de su madurez y respeto, y demuestra que su relación se basa en la confianza y el cariño genuino. La presión mediática y la gestión del romance ***. Es inevitable que una pareja tan mediática como Mert y Afra enfrente la presión de los medios y los fans. Rumores, especulaciones y comentarios malintencionados son parte del precio que deben pagar por su fama. Sin embargo, hasta ahora han sabido manejar la situación con inteligencia y discreción. Han mantenido su privacidad hasta cierto punto, sin dejar de compartir momentos de su relación con sus seguidores. Esta capacidad de equilibrar su vida personal y profesional es admirable. El futuro de Mert y Afra, ¿qué podemos esperar? El futuro de Mert y Afra es incierto como el de cualquier pareja. La presión mediática, las agendas ocupadas y los desafíos de la vida pueden poner a prueba cualquier relación. Sin embargo, su conexión, su profesionalismo y su apoyo mutuo son elementos que auguran un futuro prometedor. ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? ¿Seguirán trabajando juntos? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Lo que sí sabemos es que su romance ha sido una fuente de alegría y esperanza para sus fans. Nos han regalado momentos inolvidables, nos han hecho creer en el amor y nos han demostrado que es posible encontrar la felicidad incluso en el mundo de la farándula. Conclusión, celebrando el amor de Mert y Afra ***.
En resumen, la historia de Mert y Afra es una de esas historias de amor que nos atrapan y nos hacen creer en la magia. Desde el set de Golden Boy hasta las fotos de Callejeo, hemos sido testigos de una conexión especial que ha trascendido la pantalla. Su química, su profesionalismo, su apoyo mutuo y su autenticidad los han convertido en una de las parejas más queridas del momento. Es importante recordar que, más allá de las especulaciones y los rumores, Mert y Afra son dos personas que merecen respeto y privacidad. Celebrar su amor no significa invadir su espacio personal, sino disfrutar de la alegría que nos brindan con su historia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Mert y Afra? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Creen que su relación es real? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta interactuar con ustedes. Así que no sean tímidos, comenten. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas y los romances apasionados. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.